Los criterios de calificación van a estar en función, digamos, a la estructura, ¿no? Del acta de constitución. El primer criterio va a ser el objetivo del proyecto, el segundo va a ser la descripción y el alcance, el tercero va a ser el cronograma, después el presupuesto y la gobernabilidad. Ya en función a eso van a ser las notas por grupos. Entonces, ya ver, empezamos con el grupo 9, ¿ya? Entonces, en la primera parte sí son datos generales que, digamos, no hay mucho, ¿no? No hay mucho que hacer acá. Simplemente, como les decía, hay que definir bien claro quién, el proyecto y el cliente. En este caso, el cliente, acá algo interesante es, por ejemplo, del grupo 9. ¿Quién lo está Rosa, a ver, ¿quién lo está formulando el proyecto? El gobierno regional. Ya, entonces, a ver, 13, hasta acá sería. A ver, hasta el lunes 13, ¿no? Ya. Ya, entonces, acá, por ejemplo, en el cliente tendrían que poner quién es el que se está encargando de la... a quién, el cliente es, digamos, a quién se le va a entregar al final, digamos, el proyecto. En este caso es el gobierno regional, ¿no? Entonces, acá eso habría que, digamos, corregir, ¿no? El cliente, el gobierno regional, el gerente del proyecto es el que va a dirigir ese proyecto, ¿no? Inclusive estos datos, miren, acá está, a ver, ¿dónde? Perfil. Inclusive esos datos, está acá en la primera parte, miren. A ver. En todos sus proyectos debería estar eso en la primera parte. A ver. Acá, en el módulo de aspectos generales, en todos los proyectos debería estar ahí, miren. Entonces, en la primera parte siempre va el nombre del proyecto, la ubicación y los responsables. Acá, en institucionalidad. ¿Quién es el responsable de formular? En este caso, miren, el gobierno regional, el responsable de la formulación, ¿no? Y el que va, ahorita, digamos, este proyecto, como está en la etapa de ejecución, miren, ¿quién se va a encargar de la ejecución? También en este caso el gobierno regional. Ya, si, digamos, para que puedan tener estos datos más claros, ¿quién va a ser el gerente del proyecto? El que se va a encargar, en este caso, de ejecutar el proyecto, ¿no? Y si revisamos, inclusive acá, bueno, le ponen al gobernador que en ese momento fue, ¿no? Inclusive acá, esto, digamos, no está tan claro, ¿no? Porque puede ser el responsable de la unidad ejecutora, pero en el proyecto debe haber uno que va a ser o sea, acá ponen el responsable de la unidad ejecutora porque se refieren al responsable de todo el gobierno regional, pero deberían también poner quién va a ser el responsable de estar en obra, para tal caso, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable que cuando alguien vaya a hacer una consulta es el que dé la cara, el que dé la información, ¿no? Eso, por ejemplo, miren, en todos los proyectos nunca está claro. Imagínense, el presidente regional, en su momento, el ingeniero Edwin, nunca, ¿no? Iba a estar en una obra, ¿no? O sea, porque esas no son sus funciones. Entonces, se dan cuenta, miren, siempre hay esos vacíos en los proyectos. Entonces, acá, por ejemplo, en el proyecto deberían aumentar un espacio más y ahí colocar, digamos, quién es el ingeniero en realidad el que se va a encargar, ¿no? De estar en obra, el ingeniero que se va a encargar en dirigir todo este proceso, que normalmente no lo ponen. Entonces, por eso les decía, ustedes ya al final pueden poner un nombre a criterio, ¿no? Profesor, disculpe, ahí estaríamos hablando del ingeniero residente de obra. Ah, correcto. Del residente, ¿no? Es el residente de obra. Entonces, ese también hace las funciones de gerente, ¿ya? Y bueno, acá, de elaborado por, ¿qué quiere decir? Es el que ahorita está elaborando esta acta de constitución. O sea, en este caso, miren, la ingeniera Melvin Coyana es la que se ha encargado de elaborar el estudio de preinversión. Pero esta acta es otro documento. En este caso, digamos, el que lo está elaborando son ustedes, ¿no? Cualquiera de ustedes, de sus compañeros. Y también, como les dije, en acá podría ser, ¿no?
¿Quién lo revisa? Podría ser el gobierno regional, ¿no? Porque como es el encargado de ejecutar, digamos, en este caso lo elabora su compañera Rosa y lo puede revisar, en este caso lo podría revisar un responsable, ¿no? Del gobierno regional. Entonces siempre, la idea de la gestión de proyectos es que siempre debe haber un responsable para todo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente después cuando haya contratiempos, cuando haya, digamos, aumento de presupuesto, aumento de tiempos, van a decir, a ver, un ratito, señor, si hemos elaborado el acta de constitución y en ahí debía estar todo claro, ¿quién elaboró el acta? Entonces en ahí buscan, el responsable era tal persona. Y un favor, alguien también ha tenido que revisar esta acta y se supone que esa persona que ha revisado el acta ha debido ser bajo responsabilidad. ¿Verdad, señor? Entonces también debe estar claro, ¿no? Acá deben ser nombres de personas, ¿no? Y bueno, se podría aclarar también en qué oficina están, ¿no? Pero son más personas, ¿no? Que más que instituciones, como gobierno regional, son personas, ¿ya? Entonces, a ver, en los objetivos, eso ya creo está claro, todos ya lo habían puesto. Entonces, adecuado acceso a los servicios de nivel inicial. Ya, entonces, los objetivos, eso está bien. A ver, en la descripción y el alcance, ¿no? ¿A qué se refería la breve descripción del proyecto? Entonces, el problema se identificó ya, en su mayoría. Ya, entonces, miren, acá en la descripción y el alcance debería haber, por ejemplo, dice, a ver, el tipo de es pública, escolarizada, se encuentra, ya. Rosario tiene elevados niveles de captación de alumnos de los niveles. Primaria. Vaya Rosario, ¿no? Ya, miren, al intervenir en la mejora de la calidad de los servicios educativos brindados por esta sede, se puede asegurar indicadores educativos ya detectados. Ya el bloque A. Ya. A ver, en el mobiliario, de acuerdo a la visita al campus, ha podido constatar que el mobiliario de los alumnos cuenta, gran parte no reúne las características técnicas indicadas por el sector. Son inadecuados, está bien. En educación inicial de menores cuenta con 4 docentes, un auxiliar, ya. Ya, interesante porque miren, justamente en esta parte se tiene que tener una idea clara, ¿no? De toda la institución. Entonces, pero a ver, a la clase, miren, acá nos habla primero, nos da una descripción general de la institución educativa, nos habla del tema de infraestructura, ¿no? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está? A ver. Nos habla del tema de infraestructura que justamente nos describe, ¿no? Cuáles son las condiciones, de qué año, digamos, a construir, por ejemplo, del 2016 al 2022, ya han pasado más de 10 años, 15 años casi, ¿no? 16 años, entonces ya la infraestructura ahí obviamente debe estar deteriorada, entonces también miren, la edificación es de adobe, ¿no? Entonces, ¿qué dato faltaría acá? A ver, alguien de la clase, ¿qué dato creen importante que faltaría? Nos habla de toda la infraestructura, también nos habla de todos los bloques, ¿no? Está bien, también nos habla de los servicios higiénicos, cómo están, ¿no? Las condiciones, el área, nos habla de los cercos perimétricos, de las infraestructuras complementarias en realidad, ¿no? La losa deportiva, nos habla también del mobiliario y de los recursos humanos. Pero ¿qué más nos falta? ¿Qué más no hablan acá? A ver, ¿qué dato faltaría? ¿Qué dato importante? Profesor, Sí. profesor, no podría ser, porque el alcance del proyecto, según había entendido, es la mejor, o sea, lo que se va a beneficiar, hasta dónde va a llegar el proyecto, o sea, qué se va a lograr en comparación a la situación actual. Claro, ese es el alcance. Justo lo que sigue, ¿no? Ahorita estamos en
ahorita estamos en la descripción de la situación actual, ¿ya? Y en la descripción actual, bueno, como su nombre dice, ¿no? Un diagnóstico, pero de cómo se encuentra ahorita la infraestructura educativa, ¿no? Entonces ya nos da la descripción todo, pero ¿qué dato creen que faltaría acá? La cantidad de alumnos, profesor. ¿No es cierto? Sí. Porque tendríamos que, en función a eso, también es nuestro alcance, ¿o no? O sea, ya nos da, inclusive, miren, esta parte es técnica, ¿no? Esta parte, digamos, es técnica. Lo que yo les recomendaría, o sea, de acá más adelante, por ejemplo, la descripción del bloque A. En el bloque A, digamos, habría que poner, por ejemplo, en términos más generales, ¿no? Por ejemplo, en el bloque A, ¿cuántas aulas hay? O sea, porque yo les decía que esta acta de constitución, que es lo interesante. El acta de constitución debe ser un documento que cuando viene un involucrado, cuando viene, digamos, un padre de familia, cuando viene el director, cuando alguien viene a pedirte la información, tú le puedes entregar esta acta de constitución y a la vez puede ser un documento simple, ¿no? Para que lo pueda leer y lo pueda entender. Eso es en el tema de un colegio. En el tema de un proyecto de riego, también tiene que ser un documento simple para que el beneficiario o la persona que esté involucrada con el proyecto lo pueda entender de manera simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay cosas que son muy técnicas, digamos, ¿no? Cielo raso, por ejemplo, ¿no? Revoques enlucidos, digamos. Entonces, son términos técnicos, pero digamos, el objetivo de esta acta de construcción es que sea lo más simple. Por ejemplo, ¿no? Podrían poner en el bloque A, en este bloque A, que actualmente cuántos ambientes se tienen, ¿no? O sea, lo ideal sería, a ver, el bloque A es un ambiente que se construye, que tiene 15 años de antigüedad, de material noble o de adobe, y que cuenta con los siguientes ambientes. Digamos, 6 aulas, una dirección, 2 servicios higiénicos, algo más simple, ¿no? Y en ahí también, inclusive indicar, ¿no? Se podría tal vez por cada ambiente indicar que, digamos, no sé, las condiciones en cuales se encuentra, ¿no? Pero ahí abajito dice, ahí en las últimas líneas del párrafo del bloque A, por ejemplo, dice 8 ambientes. Si usted regresa un poquito, no, más arriba, acá mire, bloque A dice, en las últimas líneas del párrafo dice perfecto. 8 aulas, tópico, baño de docentes, todo eso. Ya, perfecto. Ahí quedaría, digamos, ¿no? Esta parte técnica ya como que un poco, digamos, a la gente que lo va a leer, digamos, le va a confundir, ¿no? Al involucrado que te va a pedir. Entonces, igual acá, ¿no? Esa parte ya no iría. Sí, esto ya no, ya. Porque, digamos, y acá está bien, ¿no? Por ejemplo, miren, la superficie es de 471 metros cuadrados, consta de una planta, perfecto, que actualmente viene funcionando los ambientes de inicial, primaria, biblioteca, complementarios. Y esta es la siguiente distribución, ¿no? Y por ejemplo, miren, acá sí tendrías que aclarar, ¿cuál es la distribución? Entonces acá no, la distribución se la pone, no sé, para primaria, como funcionan acá, inicial y primaria, para el nivel inicial tendrás pues 6 ambientes, digamos, te pongo un ejemplo, ¿no? Tendrás una sala de psicomotricidad, no sé, tendrás otro ambiente más. Para primaria, ¿qué ambientes más tienes, no? Entonces, son ambientes básicos, profesor, y eso justamente es lo que va a hacer el proyecto. Va a entregarles, va a construir nuevas aulas. Ahora, digamos, actualmente, ¿qué ambientes tiene a nivel inicial? Eso, por ejemplo, es lo que se debería tener claro acá, ¿no? Ya, profesor. ¿Ya? Y de la misma forma, cuando ustedes ya acá definen, digamos, en el bloque B, inicialmente, digamos, o sea, actualmente, ¿cuánto tiene? Digamos, vamos a suponer, a nivel inicial, solo tiene 2 ambientes, 2 aulas y una sala de psicomotricidad. Vamos a suponer, ¿ya? Entonces, cuando tú te vayas acá, al alcance del proyecto, y estés hablando del bloque B, entonces ahí ya pondrás, y ahora con el proyecto en ese bloque B a nivel inicial, ya no va a tener solo esos 2 ambientes, no tendrá 4 ambientes, 2 salas de psicomotricidad, un servicio higiénico, no sé, una ludoteca, no sé, ¿entiendes? Para que se pueda comparar, para que podamos darnos cuenta de manera más fácil o más rápida cuál es ese alcance del proyecto, cuál es la diferencia entre la situación actual y el alcance del proyecto. Esa es la idea al momento de comparar esos 2 puntos, ¿ya? Entonces, igual, por ejemplo, lo pueden hacer por bloques o también lo pueden hacer por componentes, ¿no? Miren, acá por componentes, ¿no? La infraestructura educativa que cumple estándares. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que va a tener una refacción
de la infraestructura existente, una construcción de área inicial, construcción del nivel secundario y obras exteriores. Sería interesante que en este mismo formato también hables, ¿no? Esta parte de la situación actual del proyecto, ¿no? Para que se pueda notar más rápido la diferencia, ¿no? Por ejemplo, si acá hablas de refacción de infraestructura existente, ¿cuáles? ¿No? ¿Cuáles se van a refaccionar? Porque en comparación a tu situación actual, vamos a suponer que, digamos, se va a refaccionar, en tu situación actual podrías poner que la sala de docentes y tópico, digamos, se encuentran en condiciones, digamos, condiciones inadecuadas en la situación actual. Entonces, con tu alcance del proyecto, se va a refaccionar estas áreas de tópico, digamos. ¿Me dejo entender? Entonces, más fácil, el que lee tu proyecto, más fácil puede entender cuál es la situación actual y cuál es el alcance de tu proyecto, ¿no? Igual acá, construcción de área inicial. Entonces, en tu estado actual, ¿cómo es tu área inicial? No, la idea es esa. O sea, y a términos generales, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar a términos de ambientes, ¿no? No es necesario hablar a temas del cielo raso, no sé cómo va a ser el tarajeo, la pintura, ¿no? Que eso, digamos, va a generar hasta cierto punto confusión. La idea, entonces, ¿cómo sería? Revisar en el estado actual cómo es tu área inicial. Tiene 2 ambientes, tiene 3 ambientes, tiene 4 ambientes, y ahora con tu alcance del proyecto, ¿cómo va a ser? Cuando hablas de construcción del área inicial, se va a incrementar de lo que eran 4 ambientes de adobe, todo eso y eso también la idea es que se ponga claro, ¿no? ¿Se va a demoler o se va a refaccionar? Si se va a demoler los 4 ambientes y se van a hacer otros 4 nuevos. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es lo importante, ¿no? En el acta de constitución. Es un documento que todos podamos entender de manera más rápida. Ya, entonces, la construcción de nivel secundario igual, ¿no? Cuando hablamos de obras exteriores, ¿a qué nos referimos, no? Obras exteriores puede ser el cerco, tal vez el cerco perimétrico, podría ser tal vez las áreas verdes. Entonces, en tu situación actual, ¿existe el cerco? En tu situación actual, ¿existe áreas verdes? Y si no existe, ahora con el proyecto eso va a ser tu alcance, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí vamos teniendo una idea mucho más clara. Entonces, inclusive yo en la anterior clase les dije, hay que trabajarlo por componentes, porque ahí es más fácil de identificar, ¿no? Cuando ustedes van a revisar todos sus proyectos, lo trabajan por componentes sus proyectos. Entonces, más fácil, la comparación que sea por componentes es más rápida también, ¿no? Cuando hablamos en el componente 2, suficiente mobiliario y equipamiento, ¿no? Entonces, acá, adquisición de mobiliario a nivel inicial, adquisición de Profesor, mobiliario. Sí. profesor, discúlpeme, lo que pasa es de que usted está revisando, creo, la versión anterior de las 9 de la mañana. Yo tuve problemas de salud en casa, mi niño, y bueno, yo como nota, mi voz está todavía un poco ronca, entonces me he atrasado un par de horas, pero lo que usted está indicando sí lo he hecho. De repente si no no me lo puede considerar, pero al menos indicarme si lo he presentado en un avance del proyecto, por favor. Estoy acá. Ya, lo que pasa es que, miren, igual el trabajo, sí, profesor. O sea, igual en el trabajo ustedes ya tuvieron bastante tiempo, ¿no? Entonces. Sí, ahí está, Perfecto. Mira, acá digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tu estado actual tendrías que igual poner, ¿no? En el área inicial, ¿cuántos son tus aulas, digamos, en tu situación actual? ¿No? Si son 6, si son 3, si son 2, ¿no? En el tema claro, para poder comparar después. Claro, poder más rápido, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Igual, ¿no? Acá está bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tus ambientes administrativos y biblioteca, ¿en tu situación actual tenías o no tenías? Entonces, esa comparación es mucho más rápido, ¿no? Y uno se da cuenta de una manera más rápida y dice, bueno, sí, se nota, ¿no? ¿Cuál es el alcance del proyecto? ¿Ya? Entonces, está bien. Inclusive acá, miren, en esta parte del alcance no es necesario poner los precios, porque más adelante sí vamos a hablar de precios, ¿no? Hay que poner lo que es necesario, ¿no? Para no generar confusiones. Acá, por ejemplo, podrías poner, está bien, aulas, el alcance, ¿no? Cuántos ambientes y el número de metros cuadrados, ¿no? Entonces, igual,
en tu situación actual podrías también poner número de aulas y el número de metros cuadrados. Entonces, uno ya tiene una idea más clara y se da cuenta, ¿no? Actualmente este colegio solo tenía un aula y solo tenía 40 metros cuadrados. Y en ahí todos los niños de primaria estaban. Pero ahora ya va a tener 3 aulas o 2 aulas y va a tener 123 metros cuadrados. Entonces, se dan cuenta, es mucho más fácil la interpretación, ¿ya? Entonces, a ver, pero igual, la idea es, lo reviso con esto, pero está bien. Entonces, a ver, acá parcialmente, ¿no? 2. A ver, ¿qué más? Después nos viene el cronograma. Este cronograma tiene que ser por componentes. ¿Está bien? Suficiente mobiliario, a ver, ¿cómo? Adecuado y suficiente mobiliario y equipamiento. Acá, miren, hay que tener algo. Profesor, nota al final, Perdón. al final esta nota, al final, cuando ya entreguemos completo el acta de constitución, vamos a poder mejorar esta nota que me está poniendo, ¿no? Claro, o sea, al final yo voy a revisar todos los trabajos finales, ¿no? Se supone que, claro, cada vez que yo voy revisando, ahí voy haciendo algunas sugerencias, ¿no? Entonces, al final, se supone que ustedes deben tener su matriz de resultados, deben tener un acta de constitución, va a haber una estructura desglosa de trabajo, una matriz de involucrados, ya con todas las correcciones, ¿no? Entonces, esa va a ser, digamos, otra nota, ¿ya? Entonces, miren, acá algo importante es que los componentes, miren, si acá son 4, acá ¿cuántos componentes tenemos? Miren, 1, 2, 3. Entonces tiene que haber también esa secuencia, ¿no? Si tú me hablas de 3 componentes acá arriba, en tus cronogramas y estos deben ser también 3. Si me hablas de 4, sí, deben ser 4. ¿Ya? Eso lo he corregido, justo está en la última versión, porque también me percaté de eso. Dije, hoy solo hay 3 componentes y son 4, entonces eso está ya corregido ahí. Ahora, otro importante que todos los grupos deben tener es que los componentes, en el tema de proyectos, hay que tener mucho cuidado porque los componentes tienen que tener la misma nomenclatura. ¿Ya? Si no tienen eso, justamente eso que genera confusiones. Porque si a mí me dicen, a ver, tienes que tener suficiente mobiliario que cumple con los estándares del sector. Y acá tienes que tener adecuado y suficiente mobiliario y equipamiento que cumple con los estándares. Miren, este componente 2, ¿de qué me habla? De mobiliario y equipamiento. Me habla de 2 cosas. Y que tiene que ser adecuado y suficiente. Y en acá, ¿qué me habla? Solo me habla de mobiliario. ¿Se dan cuenta? Sí está corregido, profe, también ya, eso. Está bien. O sea, es igual para los otros grupos, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, todo eso hay que corregir. Y es más, acá, inicio... Para la última versión, para... A ver, en la última versión. A ver si está... Es más, eso, por ejemplo, acá los cronogramas. ¿Ya? Suficiente mobiliario que cumple, suficiente... Ya, pero miren, igual la nomenclatura, miren. Y eso no sé si es en tu proyecto, revísalo tú también, Rosa. No sé si es en tu proyecto o es, digamos, tal vez un error tuyo, ¿no? Miren, acá que dice, adecuado y suficiente. Y acá que dice, suficiente. Ya, profesor, lo voy a chequear. ¿Qué quiere decir adecuado y digamos, y suficiente, no? Puede pasar que muchas veces existe ya el mobiliario, pero ese mobiliario no cumple con las características. Un ejemplo para que se entienda. Las carpetas de un alumno de primero de cuarto de secundaria, pueden ser las mismas para un chico de primero de secundaria, no son las mismas, ¿no? Los tamaños son diferentes. Entonces, ¿qué puede pasar? Que hay carpetas, digamos, de segundo de secundaria, que sí están en óptimas condiciones, pero las usan a veces para el cuarto y quinto de secundaria. ¿Entiendes? Eso quiere decir, a eso se refieren cuando acá se dice que es inadecuado, ¿no? Bueno, eso está en positivo, ¿no? Entonces, cuando es adecuado, ¿qué quiere decir? Que existen, pero muchas veces no les corresponde ese grado, ¿no? Y pasa en los colegios, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, no te alcanzó una carpeta, anda, tráete de la otra clase. Y es una carpeta chiquita. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos verbos que se utilizan. Entonces, por eso te digo, y tiene que tener coherencia de cada componente. Si no tienes, puede ser un error del proyecto y que justamente eso genera confusiones, ¿no? Claro. Entonces, eso hay que tener en cuenta.
Ahora, Ya. en el tema de estas fechas de inicio, tiene que ser, está bien, habría que separarlo, ¿no? Estos casilleros para cada uno. Entonces, por ejemplo, estas fechas, Rosa, ¿de dónde has sacado tú? ¿Del proyecto, de la formulación o del banco o del sistema de seguimiento de inversiones? Porque según el seguimiento, esto debía ejecutar el año pasado. Entonces, como recién por la pandemia y todo eso han tenido retrasos, se está reformulando el proyecto. Entonces, me parece que están pidiendo ampliaciones. Entonces, esas fechas de inicio y de término he hecho un cálculo aproximado, porque según las últimas modificaciones, el proyecto debe de entregarse en diciembre del 2022, o sea, de este año. Y si cumplimos ese proyecto, en todo caso, más o menos los primeros meses de enero ya podrían estar dándose estos otros componentes, ¿no? Ya, entonces, eso igual, en otra clase lo vamos a revisar de cada grupo para más o menos, o sea, al final, en este documento lo interesante que es, deben estar las fechas que sean lo más claras posibles, ¿no? Porque justamente con estas fechas que sean lo más claras posibles, uno se puede proyectar, ¿no? Puede proyectar el tema de su presupuesto, ¿no? El ingeniero dice, bueno, a ver, a mí me pagan 5.000 soles y en 10 meses son 50.000. En 20 meses, ¿cuánto es? 100.000. Entonces, imagínense, solo eso es del ingeniero, del residente, ¿no? ¿Qué pasa con el contador? ¿Qué pasa con los peones? ¿Qué pasa con el almacenero? O sea, eso es la idea en este tema del acta de constitución. Hay que tenerlo bien claro todas estas fechas, ¿ya? Entonces, acá, igual, ¿no? Ya, dos. Profesor, una consulta. En el caso de que se haga la ampliación, ¿también en la fecha se modifica o es la primera fecha nomás? No, si hay una ampliación, como les dije, se modifica todo. Este documento se vuelve a modificar, se actualiza, digamos, las fechas, ¿no? Vamos a suponer que dicen, ¿saben qué? No, mira, no vamos a terminar en diciembre del 2022. Y saben que ya estamos preveyendo que va a ser el 2023 en diciembre. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Esta acta de constitución ya no será la versión 2, tendrá que hacerse la versión 3. También alguien de nuevo volverá a elaborar, puede ser la misma persona, va a haber otra persona también que lo va a revisar, puede ser la misma, puede ser otra persona, pero acá la versión va a cambiar. Y esto se va modificando en la anterior clase, como les dije, las veces que sea necesario, ¿no? Y en los proyectos constantemente hay estas modificaciones, ¿no? Entonces, no hay un límite, digamos, de modificaciones, se va a modificar tantas veces sea necesario, ¿ya? Entonces, pero la idea es que, digamos, siempre todo esto esté cronogramado, porque cada ampliación genera más presupuesto. Cada ampliación genera más presupuesto, ¿no? Genera mayor tiempo, hasta, digamos, en los mismos beneficiarios, ¿no? Imagínense, en un colegio, bueno, no sé qué colegio es, imagínense, todo este año, ¿dónde están los chicos? ¿Están en ambientes adecuados momentáneamente o no? O sea, y si vamos a ampliar un año más, ¿qué va a pasar con estos chicos? Un año más van a estar en esas condiciones. Entonces, imagínense qué pasaría si los involucrados, los padres de familia en este caso, son bien conflictivos. ¿Qué pasaría con el proyecto? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el tema de este plazo. Por eso también les digo, hay que tener mucho cuidado con el tema de involucrados. Y esto pasa constantemente, ¿no? En un proyecto de riego, por ejemplo, yo justo alguna vez hicimos una evaluación de un proyecto, que ¿qué es lo que pasa? En el proyecto iba a pasar por algunos terrenos privados la línea de conducción para el sistema de riego, y se demora el proyecto en el tema de construcción, ¿no? De la ejecución, justamente por temas, era de lluvias, eran temas ajenos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la población empezó, digamos, a incomodarse y simplemente después los dueños por donde tenía que pasar el terreno no quisieron ya. Dijeron, ¿sabes qué? No, tanto se demora, ya no queremos que pase el proyecto por las tuberías por nuestro terreno. No queremos. Y toda la población dijo que ya no queremos, tanto se están demorando. O sea, ¿y qué pasa con el dinero que ya se ha gastado? ¿Qué pasa con los ingenieros que ya se ha contratado? O sea, todos esos conflictos genera, digamos, estas ampliaciones, ¿no? Entonces, por eso es muy importante al momento de formular el proyecto. No hay que, muchas veces en los proyectos, cuando se formula, se peca de optimistas, ¿no? En todos sus proyectos yo les aseguro que
Inicialmente, cuando ustedes entraron acá en su proyecto, en sus perfiles, en acá, a ver, vamos a revisar en yo les aseguro que todos los proyectos, o sea, habrán dicho, sabes que este proyecto se hace en 6 meses, este proyecto se hace en 2 meses, este proyecto se hace en 8 meses, y a la hora de la hora, el proyecto termina en 2 años, ¿no? Entonces, imagínense todos los conflictos que se generan cuando tú, digamos, en un colegio les dices al director, o sea, y a los padres de familia, ¿no? Cuando haces tus talleres, tus capacitaciones, ¿no? Les dices, ay, que señor, el proyecto yo lo voy a hacer máximo 8 meses. Entonces los generas una falsas expectativas, ¿no? Entonces, y al final, justamente te pueden, por esas falsas expectativas, existen esos conflictos, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, a ver, vamos a ver en este proyecto. Era para 2 años, profesor. Mira, 2 años. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Y esto en cuándo iniciaron, perdón, Rosa? Recién el 2019, profesor, tenían que iniciar en el 2013, no, luego en 2016 o 2015 recién lo han aprobado y se ha empezado en el 2019. Por la pandemia se ha paralizado y actualmente sigue en ejecución. O sea, miren, desde el 2016 vamos a suponer que los papás están esperando que se ejecute ese proyecto. Y miren, ahora por la pandemia, ahora ya estamos medio año, o sea, miren, ya estamos el 15 de junio, o sea, de acá a 2 semanas ya estamos en el 7º mes, ¿no? O sea, ya el año ya va a terminar rápido, ¿no? Entonces, y según el seguimiento, profesor, vamos con el 45% de avance recién. ven, o sea, por lo menos este es un año más, ¿no? Entonces, se dan cuenta, esas cosas, digamos, es lo que justamente la gestión de proyectos quiere evitar, ¿no? Hay que identificar de una manera clara, digamos, esos tiempos, ¿no? Para no tener conflictos, ¿no? Todos los proyectos en realidad tienen eso, ¿no? Porque imagínense, como les dije, solo presupuestar el tema de personal para un año y después que tengan que presupuestar ese mismo personal para 2 años, pues es otro presupuesto. Y en cada proyecto, la incidencia del personal es más o menos 30%. O sea, si un proyecto cuesta 1 millón de soles, en personal y mano de obra calificada y no calificada, un promedio de 300.000 soles se va por cada 1 millón de soles. Esto dependiendo también del proyecto, ¿no? Imagínense, de lo que un proyecto es 1 año a 2 años, ¿cuánto ya es? Ya no es 300.000, es 600.000 soles, ¿no? Y los proyectos no es 1 millón, son 10 millones. Imagínense, 10 millones que estaba presupuestado de mano de obra 3 millones para 1 año, que se amplía a 2 años, ya son 6 millones. Eso multipliquen esos 3 millones adicionales por proyecto, multiplican por todos los proyectos que hay en el Perú. Ya ha habido, profesor, una ampliación del presupuesto. Inicialmente era de 16 millones, ahora han subido a 18 millones. Entonces, ven, mire, imagínense, ese es el tema, ¿no? En el tema de proyectos, ¿no? O sea, todos los proyectos, ¿no? Se incrementan, ¿ya? Entonces, igual acá. Imagino, Rosa, que acá ya lo tendrás identificado en el otro, ¿no? Sí, en la versión, por favor, profesora, chequémelo ahí, por favor. Ya está todo el presupuesto ahí. A ver. Un cronograma acá. El presupuesto por componentes, ¿ya? Está bien, acá por componentes, perfecto. Entonces, más adelante, cada uno de estos componentes igual los tenemos que detallar, ¿no? Pero ahora está bien, así, a manera general. Entonces, se dan cuenta, cuando esta acta de constitución está por componentes, cualquier persona lo lee y entiende rápido. Ya, actualmente, en tu infraestructura educativa tenías tanto. Ahora con tu proyecto, ya vas a lograr esto, ¿no? Esto es tu alcance. Y cuando hablamos del presupuesto, a ver, ¿cuánto vas a gastar en mobiliario? Vas a gastar 1 millón. En equipamiento, ya 1.400.000, está bien. Y acá que dice, adecuada gestión administrativa y metodológica, capacitaciones, 71.000 soles. Entonces se dan cuenta, ya el que lee, cualquier persona que puede leer, tiene una idea capacitaciones clara. ¿Ya? Y acá, a ver, en gobernabilidad, acá lo que faltaría en gobernabilidad habíamos quedado es cómo son los trámites, o sea, si quisieran pedir una ampliación de plazo, ¿cómo sería? ¿Cuál es el trámite?
Eso estamos averiguando, profesor. Ya tenemos mi compañero Cristian recién se ha incorporado al grupo porque me parece que recién ha ingresado a las clases, se ha matriculado, no sé qué problemas. Entonces, él está ya averiguando todo este tema. Ya tenemos el organigrama, ya tiene algunos nombres de los gerentes. El tema de los plazos nomás nos está faltando, profesor. Ya, entonces... Una consulta, por eso yo te quería comentar del tema de plazos, que no llego a entender un poco. Sí, sí. En el tema de plazos, para solicitar la ampliación de plazo tienes que anotar en el cuaderno de obra Correcto. y decir las cuestiones o Un sustento por qué se técnico. está ampliando, ¿no es cierto? Se modifica la ruta crítica, creo que es. Correcto. Lo que ya, eso es en base a eso lo que tenemos que averiguar. Más o menos Correcto. tengo un... Acá, o sea, imagínate si tú eres el gerente del proyecto y te dicen, o sea, porque obviamente de cada componente debe haber un responsable. Por ejemplo, del componente de equipamiento va a haber un responsable y te va a decir, digamos, tú eres el responsable, Cristian. ¿Sabes qué? El equipamiento que yo estoy pidiendo, vamos a suponer que son laptops. ¿Sabes qué? Las laptops que estoy pidiendo, Cristian, mira, iba a llegar de acá 2 semanas, o sea, a fines de junio, pero no, va a llegar ya a fines de julio. ¿Por qué? Porque ahorita, digamos, se está demorando en el tema de cotizaciones, no sé, X cosas. Entonces, ¿sabes qué, Cristian? Yo te tenía que entregar a fines de julio, pero amplíamelo un mes más, por favor. Esta ampliación de plazos no es que, digamos, tú agarras y dices, ya, listo, ok, no. Esta ampliación de plazos tiene que haber un responsable que te tiene que autorizar. Entonces, ese responsable acá tú tienes que poner de manera clara quién te autoriza y cuál es la ruta. ¿Entiendes? Entonces, esa ruta tiene que estar acá de manera clara. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, esto también, digamos, el gerente del proyecto, vamos a suponer que estás 2 meses, Cristian es el gerente del proyecto, y después entra Rosa. Entonces, Rosa, si entra como gerente del proyecto, tiene que tener claro esta estructura de gobernabilidad, tiene que tener claro para la ampliación de plazos qué requisitos se tiene que hacer, cuál es la ruta que se tiene que hacer, a qué oficina se tiene que ir, o en cuánto tiempo te van a responder. Porque si va a entrar Rosa como nuevo gerente del proyecto y no sabe todas estas cosas, lo más probable es que el proyecto tampoco avance, ¿no? Pero si Rosa cuando entra y se da cuenta, a ver, para pedir una ampliación de presupuestos, ya fácil. ¿Sabes qué? El ingeniero tiene que hacer un informe técnico si va a haber, partidas adicionales o va a haber deductivos, o digamos tiene que hacer un sustento técnico si el tema de los precios están desfasados, y de ahí se tiene que enviar a la oficina de presupuesto. Esta oficina de presupuesto, ¿en cuánto tiempo nos responde? Pues tal vez será en 3 semanas, allá. Entonces ya tienen una idea que para pedir una ampliación a qué oficinas tiene que ir y en cuánto tiempo te van a responder. Entonces esa es la idea de esta estructura de gobernabilidad, que ya se tenga claro en cuánto tiempo te atienden el tema de modificaciones de plazos y ampliaciones de presupuesto. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces eso para que... Sí. Sí, claro, gracias. Ya. Y bueno, acá el equipo del proyecto, como les decía, ¿no? Hay que siempre poner quién es el gerente del proyecto. Esto ya, bueno, pónganlo, digamos, Rosa va a ser el gerente del proyecto. Tiene que haber un responsable de un componente, del componente 1, ¿no? Porque cada uno de este responsable se va a encargar de que estos componentes se cumplan en estas fechas que se está poniendo acá, ¿no? Si el componente 2, vamos a suponer que lo han programado en 2 meses, se tiene que cumplir en 2 meses. Si el componente 3 se está programando para que se cumpla en 4 meses, se tiene que cumplir en 4 meses. Pero, ¿qué pasa si no hay responsables de eso? Entonces, después cualquiera se lava las manos y dice, bueno, a mí no me han dicho nada. Entonces, el objetivo es eso. En el gerente del proyecto tiene que haber ya un responsable. El responsable del componente 1, ¿quién es? Del componente 2, ¿quién es? Miren, y son cosas simples. O sea, esta constitución se utiliza, o sea, esto es un documento que se utiliza en la vida real, ¿no? En los proyectos, esto es, digamos, lo que utilizan. Y esto más se utiliza en los proyectos privados. Y miren, si se dan cuenta, o sea, no es cosa del otro mundo. Son cosas muy básicas, son cosas muy elementales que nos sirven, ¿no? Y acá, por ejemplo, imagínense que, digamos, este es el proyecto del colegio. Vamos a suponer que yo digamos, soy el gerente de infraestructura y vengo y digo, a ver, Cristian, tú eres el gerente del proyecto. ¿Sabes qué? Tú te estás atrasando ya 2 meses. Y sabes que en el componente 2, en el equipamiento, hasta ahora no hay nada.
Entonces, a ver, ¿dónde está en toda esta constitución? A ver, ¿quién es el responsable del proyecto? El responsable del componente 2. Vamos a ver, Rosa. Acá está Rosa como responsable. A ver, ¿en cuánto tiempo, Rosa, tú me ibas a entregar el componente 2? Te has comprometido en 2 meses. Y mira, Rosa, en ese componente 2 tenías que gastar 800.000 soles. Ahorita tu gasto es solo 100.000. O sea, no estás avanzando nada. Entonces, ¿se dan cuenta? Miren, es un documento tan simple que nos sirve para medir el avance, para ver muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que se utiliza, ¿no? O sea, en la vida real, digamos, en un proyecto, estas cosas son las que se utilizan y no son muy complicadas. Pero para eso hay que entender el proyecto, ¿no? Hay que leer el proyecto, ¿ya? Entonces, a ver, el grupo 9 ya sabe su nota. Entonces, para la siguiente clase, igual todas estas correcciones, la idea es que lo mejore, ¿ya? Profesor, justo eso le quería preguntar. Para el día viernes corregimos lo que usted ya nos ha observado y ya podemos hacer la modificación del presupuesto como está actualmente. Claro, como está actualmente, ¿ya? Entonces, al final, igual vamos a hacer antes de la última unidad, la idea, antes de la última unidad, explicar cómo fue inicialmente, cómo lo han formulado el proyecto, ¿no? La idea es esa, explicar inicialmente, por ejemplo, como decía Rosa, ¿no? El proyecto lo han programado para 2 años, los componentes eran tanto el presupuesto, pero ahora, en la realidad, ¿cuánto ha variado, ¿no? Ese proyecto? El presupuesto, cuánto se ha incrementado en el tema de tiempos, ¿no? Inicialmente, si estaba programado para 2 años, ahora cuánto tiempo está y a qué nivel está, ¿no? En el tema también de componentes, digamos, si inicialmente se había programado solo 3 ambientes y ahora tal vez se incluye una partida que es un ambiente adicional más que tal vez no lo han considerado. O sea, la idea al final de esta unidad es una pequeña exposición y, digamos, ver cuáles han sido esas deficiencias, ¿no? Que ha habido entre el primer proyecto, entre este proyecto que acá está aprobado, que lo han bajado este perfil, y lo que está ahorita en el sistema de seguimiento de inversiones. La idea es comparar y contrastar, ¿no? Para que todos se den cuenta, o sea, y eso pasa en todos los proyectos, ¿no? Es lo más común, digamos. Y no es que, digamos, o sea, yo, por ejemplo, en todos los años que formulé un proyecto, no ha habido ni un proyecto, digamos, que se mantenga con el presupuesto. Obviamente hay variaciones, obviamente siempre va a haber variaciones, pero imagínense una variación del Hospital Antonio Lorena, que era 200 y tantos millones y ahora cuesta 500 millones. O sea, el 100% puede variar. O sea, imagínense qué tan mal formulado estaba. O sea, yo les acepto si un proyecto está a 160 millones y bueno, puede incrementarse a 180, ¿no? O sea, esa variación, pero al doble, o sea, imagínense qué tan mal estaba, ¿no? Imagínense cómo estaban los componentes, imagínense el equipamiento, o sea, no han presupuestado nada. Ya, por ejemplo, en el mismo tema de instalaciones eléctricas, sanitarias, o sea, no han hecho nada, ¿no? Para que se incremente al doble, sería interesante, ¿no? Al final, tal vez, se alcance el tiempo, revisar, ¿no? Y eso está en el sistema de seguimiento de inversiones, ¿no? Ver cuánto ha sido el presupuesto de ahora y inicialmente cómo lo han formulado, ¿no? Ese proyecto. Y qué es lo que ha pasado, qué variaciones está generando, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿ya? A ver, entonces, por el tema del tiempo, continuamos, ¿ya? A ver, no le escucho bien a Rosa, se escucha entrecortado. Continuamos con el grupo 8, a ver. Con el grupo 8. Ya. A ver, el nombre del proyecto es Creación del Servicio de Irrigación en el Sistema de Vía. ¿Listo? Ya, a ver. Antes. Y el 13, bueno, la última modificación fue esta, entonces con este nos quedamos, antes de las 9, ¿no? Ya, a ver. En la situación actual, a ver, el objetivo es incrementar los niveles de producción, ya correcto. Entonces, la descripción es actualmente en las comunidades de Janoca y Taipitunga, la infraestructura existente en el sistema de riego es precaria, los canales de riego con tramos de tierra y concreto, y asimismo existe poco conocimiento en cuanto al uso de riego por aspersión por parte de los comuneros. Perfecto. Esto conlleva un uso ineficiente de agua y baja producción. Ya, por lo tanto, el proyecto consiste en la creación de presas y la implementación del sistema de riego. ¿Qué faltaría acá? A ver,
en la descripción. ¿Qué dato creen que falte? A ver. Profesor, buenos días. César, buen día. Sí, podría ser los beneficiarios, profesor. De hecho, ¿no? Así, eso es lo más importante, ¿no? ¿A cuántos van a beneficiar? Pero ¿qué dato más nos interesaría? A ver, ¿qué más faltaría? ¿Qué creen acá? Si es un proyecto de riego, ¿no sería las hectáreas? ¿Cuántas hectáreas se va a regar? O actualmente, ¿cuántas hectáreas se está regando en estas comunidades? Es un dato importante, ¿o no? Porque si no, ¿cómo medimos cuánto va a ser el alcance del proyecto? ¿Ya? Entonces, al grupo, no, hay que, acá en la descripción, datos muy importantes es el número de hectáreas. Y si se dan cuenta, miren, muchas veces es criterio esto, ¿no? O sea, no hay que, o sea, técnicamente, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, es muchas veces los proyectos son criterio. Entonces acá, por ejemplo, de hecho, el número de hectáreas. ¿Cuántas hectáreas se está regando y cuántos beneficiarios? Es más, imagínense, sería interesante, acá son 2 comunidades. Entonces, en una comunidad, ¿cuántos beneficiarios hay? Serán, digamos, 10 beneficiarios y solo se está regando 2 hectáreas, en el otro será 30 y se va a regar 3, o sea, actualmente, ¿cuántos son esos beneficiarios? Eso hay que tener, digamos, bien claro ya, por favor. Entonces, eso igual tendrían que ustedes sacar, por último, del proyecto, que debería estar toda esa información, ¿no? Ahora, en el alcance del proyecto, el componente de infraestructura, la construcción está bien, pero ¿cuánto, no? Por ejemplo, de esta presa, ¿cuánto va a ser, cuánto de agua va a captar, no? ¿Cuántos metros cúbicos? Porque en función a eso, nosotros también vamos a tener la idea de cuál va a ser el alcance. No es lo mismo una presa que tenga 10.000 metros cúbicos a una presa que tenga 100.000 metros cúbicos. No es lo mismo regar 2 hectáreas que regar 80. ¿Se dan cuenta? Entonces, por favor, el grupo, todo esto tiene que tener claro, ¿no? El sistema de captación. Aquí inclusive podríamos definir en el sistema de captación cuántos kilómetros es, ¿o no? El sistema de conducción, ¿cuántos kilómetros es? Justamente ese es el alcance, ¿no? La implementación del sistema, bueno. O sea, todo esto tiene que ser con indicadores, ¿no? Como les había dicho, esos indicadores SMART, ¿no? Que sean medibles, porque si no, ¿cómo definimos el alcance? En el componente 2, que dice gestión y producción de sistemas de riego, organizaciones, capacitaciones, manejo, bueno, medidas de reducción de desastre también son capacitaciones, ¿no? Todo esto son netamente capacitaciones. Inclusive acá en capacitaciones, bueno, en este proyecto, por ejemplo, más adelante sí tenemos que definir estas capacitaciones. Cuando dicen acá, organización de riego institucional, eso es netamente una capacitación para la gestión del riego, ¿no? Para que ellos se organicen. Esa capacitación más adelante ya tiene que tener el grupo claro cuánto tiempo va a ser esa capacitación. Va a ser 1 mes, 2 meses, 1 año, medio año, virtual, presencial. Entonces, todo eso el grupo ya tiene que estar buscándolo. Yo les aseguro que en sus proyectos no va a estar claro eso. Entonces, ¿qué genera eso? También confusión, ¿no? Imagínense, si yo voy a ejecutar el proyecto y acá me dicen capacitación en riego parcelario y producción. Un agrónomo puede tener una visión de cuántos son esos módulos, ¿no? En cuánto tiempo puede capacitar a las personas. Otra persona que puede venir un ingeniero y si no está definido, delimitar esas capacitaciones de riego parcelario, puede venir otra persona y decir, bueno, ¿sabes qué? Ya hay que contratar a un pata cualquiera y que lo haga en 1 semana. Entonces, todo eso hay que definir. Es más, el que formula el proyecto, ¿qué pasa? ¿Cómo deben ser las capacitaciones en el sector rural? ¿Cuál es su lengua materna en el sector rural? Muchas veces la gente solo habla quechua. Y yo he visto proyectos, que contratan, digamos, a un buen agrónomo que va a dar la capacitación en riego parcelario, viene con su laptop, todo su material y no sabe nada de quechua. Explica da la mejor capacitación, o sea, profesionalmente es un buen profesional, pero no sabe quechua. ¿Y de qué sirve eso a la gente? Se les va a capacitar y nadie ha entendido nada.
Entonces, todas esas cosas hay que definir, y acá deberían estar claras, ¿no? Por ejemplo, en su proyecto debería estar clara esa capacitación, dónde se va a dar y en qué, muchas veces, aunque parece algo básico, en qué idioma, ¿no? Porque si no la gente no entiende. Entonces, en el sector rural, la misma gente tiene más confianza cuando tú das una capacitación, digamos, en quechua, ¿no? Y eso a mí me ha pasado, ¿no? Yo, por ejemplo, hago muy poco quechua y cuando voy, digamos, con los ingenieros que hablan, o sea, la confianza es otra, ¿no? O sea, una broma en quechua, a ver, a una persona de una comunidad del sector rural, a ver, hazle una broma en quechua, pucha, te los ganas a todos, ¿no? Y eso parecería tonterías, pero en el tema para lograr los objetivos del proyecto, eso es básico, ¿no? Tus involucrados. Entonces, todo eso hay que definirlo, ¿no? Todo eso tiene que estar claro. Ahora, pues bueno, a ver, eso, a ver, en el tema de cronogramas. Pues acá, parcial, ¿no? En el tema de cronogramas, está bien, perfecto, ¿no? Pero, ¿cómo es esto? Va a iniciar el 2025 y termina en el 2023. ¿Dónde está César? César, ¿estás ahí? No, profesor, no, seguramente es al momento de tipear se hace. Por favor, me estás Es bloqueando. 2019, profesor. Ya, hay que corregirlo, ¿ya? Entonces, como les decía, miren, los componentes tienen que tener mucha coherencia, el mismo nombre, ¿no? A ver, el componente 2 vamos a revisar. Dice gestión y producción en sistemas de riego. Gestión y producción en sistemas de riego, perfecto. Entonces, estos componentes tienen que tener los mismos nombres, ¿ya? Porque más adelante no debe generar confusiones. Entonces, está perfecto acá. Hay que corregir solo esto, por favor. Esto, César, ¿de dónde has sacado? ¿Del seguimiento de inversiones o de tu proyecto? Del O de acá, formato, ¿Ah? formato 8A creo que era. Ya, Del invierno. entonces un seguimiento. Inclusive, ¿y lo has contrastado con este de acá, con este tu estudio de preinversión? Sí, profesor, hay una variación de 2 años, creo. Ya, entonces, miren, eso vayan revisándolo porque al final van a hacer cada grupo va a hacer una pequeña presentación en base a cuáles han sido los datos, los presupuestos respecto a su estudio de preinversión y cuáles son sus datos frente a ya la ejecución, ¿no? Al subsistema de seguimiento, ¿ya? Esos datos vayan revisando, ¿ya? Entonces, Ok, profesor. a ver, en el proyecto, perfecto igual, ¿no? Por componentes. Inclusive acá creo que te falta, ¿no? O esto es todo. No, sí, profe, me faltaban. Ya. Miren, a ver, acá costos de inversión viable de actualizado, ¿no? O sea, acá 10 millones, se ha incrementado. Sí, profesor, 10 millones la variación. Ya. Entonces, por ejemplo, más adelante igual vamos a revisar, o sea, en qué se ha incrementado, ¿no? La idea de esta gestión de proyectos son documentos que debe existir una retroalimentación, ¿no? O sea, al final de esto, el objetivo sería ver, a ver, ¿por qué se han incrementado estos proyectos? Puede ser porque, digamos, no han identificado de manera clara, digamos, tal vez todas las partidas, ha habido actividades no previstas, o tal vez porque simplemente en el tema del planteamiento del horizonte del proyecto no ha habido uno real, ¿no? Porque justo eso mismo, ¿no? Cuando ustedes, se hace en la parte técnica, el ingeniero, digamos, cuando presupuesta 6 meses de ejecución, no es lo mismo que presupueste un año de ejecución. El tema de peones, ahí es bastante, ¿no? Entonces muchas veces hasta dicen, ¿no? Es que un peón en un día puede avanzar, digamos, 3 metros o 10 metros. Entonces muchas veces eso se llama rendimiento, ¿no? El rendimiento también son muy optimistas, ¿no? Entonces dicen, no, es que nosotros pagamos acá 80 soles a la mano de obra. Y cuando llegan ahí, la gente ya no quiere trabajar y todos te cobran 100 soles. Entonces, la idea es, en la gestión de proyectos, también identificar todos esos problemas y después estar retroalimentando, ¿no? Los proyectos y estar corrigiendo, ¿no? Poco a poco estar corrigiendo y eso, digamos, también es el objetivo, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? Capacitaciones, miren, este componente es o sea, sería interesante esto, César. ¿Cuántos son? ¿Tienes una idea de cuántos son los beneficiarios? O cuánto es, digamos, el número de hectáreas a regar? Porque miren, imagínense, no sé, que sean solo tal vez
50 beneficiarios. O sea, en el tema de riegos no es por el número de personas, es por el número de familias, porque se beneficia a la familia. No vas, imagínate, si en una familia es papá, mamá y 5 hijos, no vas a beneficiar a los 7, beneficias a la familia. Entonces, imagínense acá, miren, en capacitaciones 1,5 millones, o sea, tanto en capacitaciones, habría que ver, ¿no? Pero como la infraestructura es de 40 millones, por eso es muy importante saber cuánto es el área que se va a regar, ¿no? Cuántas hectáreas se va a regar, cuántos van a ser los beneficiarios, porque en función de eso podemos también saber esto de las capacitaciones, si está bien dimensionado o se está sobredimensionando, ¿ya? Entonces, revísenlo, por favor, eso. Esto parcial y... A ver, acá, en la estructura de la gobernabilidad, ¿quién lo está ejecutando esto? Profesor, creo que es Plan Meris, profe. Ya. Entonces, en este caso, sí, a ver, vamos a... En este caso, entonces, si es una represa, puede ser por los estudios, ¿no? Miren, ¿y por qué acá? Miren acá, César, miren acá tienen 5 componentes. Miren, 1, 2, Profe, ese es el del estudio de preinversión, ya. pero cuando revisamos en el sistema de seguimiento, solo había 4 Ya, componentes. porque no debería variar. O sea, este estudio de preinversión es, También que digamos, íbamos a actualizar la información. ya. Cuando hay, digamos, eso también, por favor, los grupos tienen que revisar, ¿no? En el estudio de preinversión, cuántos componentes había y en el sistema de seguimiento, cuántos hay, ¿no? O sea, eso hay que revisar también, porque es importante saber qué variaciones ha habido, ¿no? Miren, en este caso, por ejemplo, acá hay 5 componentes, ¿no? Entonces, a ver, a ver acá. El plan Meris, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, en el plan Meris, digamos, en el plan Meris tienen que tener claro, ustedes, por ejemplo, si quieren hacer, si se quisiera hacer, digamos, una ampliación de tiempos o de presupuesto, ¿cuál es el procedimiento, no? ¿Ya? Eso, por favor, para la siguiente clase tienen que tenerlo claro, ¿no? Más que este organigrama, ¿no? Dirección de estudios. Por ejemplo, acá, miren, en el organigrama, lo interesante es, si yo te preguntaría, César, ¿qué oficina es la que se encarga de ejecutar los proyectos? ¿Qué oficina es? ¿Sabes? Entonces, a ver, está alguien del grupo ahí, César, Abel, Abraham. Entonces, miren, por ejemplo, deberían saber, como lo está ejecutando el plan Meris, ¿qué oficina es la que se encarga? Vamos a suponer que esta es la oficina que se encarga de ejecutar el proyecto es esta, la Subdirección de Gestión Integrada de Riesgos. Esta oficina, y si nosotros queremos pedir una ampliación de presupuesto, estamos suponiendo, tendría que ir es un ejemplo, ¿no? A esta oficina, Unidad de Planificación de Presupuesto y Modernización. Entonces, miren, de esta sugerencia, primero tendría que salir el documento, ¿a dónde? A la gerencia. De la gerencia tendría que ir a la dirección y de la dirección derivarlo a la unidad. Entonces, esa sería tal vez la ruta para pedir una ampliación de presupuesto. Entonces, ¿cuánto tiempo? Miren, no, eso se tiene que definir, en cada proyecto debe identificar esa ruta, ¿no? De manera clara. Entonces, ¿cuánto tiempo si yo de esta subdirección a esta unidad de presupuesto solicito una ampliación? ¿Cuánto tiempo se demoran en responderme? Entonces, eso ustedes tienen que tener claro. Tal vez será 1 mes, 2 meses, medio mes. Entonces, ¿para qué tienen claro? Como les digo, ¿no? Cuando quieren hacer una ampliación, igual, rápido lo hagan, ¿no? Es como ustedes, por ejemplo, a ver, si yo les digo, a ver, si quieren sacar su título profesional, ¿dónde inician su trámite? ¿A qué oficina van? ¿Qué documentos tienen que presentar?
Entonces, eso de, por ejemplo, en gestión de proyectos, a eso me refiero, ¿no? Deberían ya saber, ¿no? Entonces, porque si no, imagínense, mañana, digamos, terminan y quieren hacer el trámite, no van a saber ni dónde empezar, no van a saber qué requisitos presentar, si se tiene que pagar algo, no se tiene que pagar, si se tiene que dar una solicitud o no. Entonces, imagínense eso en su tema, digamos, de su título. En un proyecto, ¿creen que, digamos, se puede perder tiempo? No, en un proyecto no puedes perder ni un día. Pues por eso es importante este tema, ¿ya? De la gobernabilidad. Entonces, eso lo corrigen para la siguiente clase. Con el grupo, ahora vamos con el grupo 7. A ver. Ya, Boris Aguilar. Ya, el proyecto. Mejoramiento de ampliación del sistema de riego del sector Ticuyo, Pasñatiana, de la comunidad campesina de Huayua Huasi, Ecoporaque, Espinar. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Adecuado aprovechamiento del recurso hídrico en el sector. Esto es del 2, está bien. A ver, en la descripción de la situación actual, el 78% de productores de la comunidad tienen limitaciones del sistema de riego parcelario y por dispersión debido a la falta de incorporación tecnológica. Además, la comunidad cuenta con un sistema de riego del 36%. Interesante, ¿no? A ese nivel, ¿no? Hay que sea medible, ¿no? Mira, el 78% tiene limitaciones, el 36% es eficiente y el 50% en eficiencia de distribución, 45% de eficiencia de aplicación, teniendo así una eficiencia total de riego del 8.1%, ¿no? Y los productores de la comunidad tienen limitados conocimientos en manejo. Bien, qué interesante, porque acá, por ejemplo, en el anterior grupo hablaba de capacitaciones también. Entonces, también en la situación actual hay que definir las capacitaciones, porque cuando tú planteas en un proyecto una capacitación, no lo planteas porque dices, ya, ¿sabes qué? Hay que capacitar a todos. No, tú dices, vamos a capacitarlos porque previamente yo he hecho una encuesta, he hecho un taller y les he dicho, señores, ¿ustedes saben cómo es el manejo de la gestión del agua? Señores, ¿ustedes saben cómo organizarse, cómo hacer un HAS? No, te dirán, ya, entonces por eso hago las capacitaciones, no porque a mí se me ocurre, ¿no? En un colegio, cuando yo implemento, digamos, pizarras interactivas, camiones multimedias, no es que yo agarro y digo, ya, ¿sabes qué? Pon los camiones, capacita a todos. No, primero hago un taller y digo a los docentes, a ver, docentes, ¿cuántos de acá manejan herramientas de herramientas digitales? ¿Qué tal todos nos dicen? Sí, todos manejamos. Ya, perfecto. ¿Cuántos de acá pueden generar sus propios contenidos, no? ¿Cuántos de ustedes pueden generar con el Moodle sus propios videos? Todo. Ya, no, eso no sabemos generar. Ya. Entonces, capacitación en generación de propios contenidos. ¿Saben manejar las herramientas? Ya. Entonces, en eso ya no es necesario capacitar. ¿Se dan cuenta? Eso sale de un previo diagnóstico, ¿no? No es que uno se inventa. Entonces, pero para eso es importante definir en la situación actual, ¿no? ¿Cuántas personas están capacitadas? ¿Cuántas personas necesitan capacitación? ¿Cuántos no necesitan? Entonces, ¿se dan cuenta? Miren, aquí interesante porque está todo claro, ¿no? Los productores de la comunidad tienen limitados conocimientos en el manejo de agua para uso para riego. De ellos, el 33% solo conoce prácticas de riego parcelario. Entonces, interesante porque cuando hagamos la capacitación vamos a hacer a todos, pero a este 33% tienen que ser nuestros involucrados claves. Como ellos ya saben, a ellos hay que darle una mayor importancia porque ellos son los que van a manejar este sistema de riego y estos son los que van a de alguna forma garantizar el éxito de nuestro proyecto, ¿no? Entonces ese 33% tiene que ser nuestro aliado estratégico, ¿no? Imagínate que nos peleemos con ellos, no. Entonces se dan cuenta, para eso sirve este diagnóstico de situación actual. De esos 33 tenemos que estar de la manito con ellos, ¿no? En las capacitaciones ellos son los que tienen que apoyarnos con la gente, apoyarnos con la gestión, ¿no? Para eso sirve esto también de la situación actual. Y solo el 11% conoce sobre prácticas de riego por aspersión. Igual, para hacer la operación y mantenimiento, a este 11% es el que tenemos que tenerlos, ¿no? Y decirles, ¿saben qué? Vengan para acá,
con ustedes tenemos que trabajar. Ellos son los que nos van a apoyar. Entonces, y se dan cuenta, para eso también sirve esto. Ya estamos viendo a nuestros involucrados, ¿no? De la siguiente clase vamos a hablar de eso. Estos involucrados tenemos que identificarlos y se dan cuenta, tenemos que tener una actitud diferente con cada uno, ¿no? Estos son los que van a tener, en nuestro caso, de alguna forma, estos involucrados son los que van a darnos un soporte, ¿no? Al momento de las capacitaciones, ¿ya? A ver, ¿qué más? Entonces, en la breve descripción, perfecto. Este es el grupo 7, ¿no? A ver, un minuto, por favor. Ya, a ver, ¿y cómo es el alcance del proyecto? En el alcance del proyecto, como les había dicho, tiene que ser por componente. Entonces, los componentes, perfecto, ¿no? Disponibilidad de infraestructura de riego, entonces construcción, ¿no? 6 estructuras físicas, construcción de sifón invertido, una estructura de obras de arte, 100, perfecto, ¿no? 156. Entonces, el tema de captación y manejo de riego tecnificado, miren, va a haber 12 captaciones, ¿no? Estrategia de manejo ambiental y plan de contingencia, también va a haber 12 capacitaciones. Entonces, ¿se dan cuenta? Miren, eso es lo interesante, ¿no? Cuando uno viene y lee, digamos, uno de la comunidad lee, ¿allá cuántas capacitaciones va a haber? Ya 12, ya. Y digamos, la capacitación de fortalecimiento también 12. Va a haber una capacitación para el riego también, allá 12. ¿Se dan cuenta? Y entonces cualquiera que lo lee tiene una idea ya clara, ¿ya? Entonces, más o menos esa es la idea del proyecto. En los hitos, tiene que estar igual, ¿no? Fecha de inicio, fecha de término. Esto, a ver, al grupo, por favor, estas son las fechas de este estudio, a ver, del proyecto, de este proyecto, o son del seguimiento de inversiones. Sí, profesor, se sacó de la ficha del invierte del formato número 8A, pero todas las actividades, todos los componentes tenían la misma fecha de inicio y fecha de fin también, y por eso es que lo modificamos, tanto la fecha de inicio y la fecha de término. Ya, claro, eso, como les dije, a criterio, no habría que modificarlo. Inclusive, miren, acá hay algo, digamos, que podrían corregir, miren. Disponibilidad de infraestructura, ¿no? A ver, mayor conocimiento, capacitación y manejo, ya. Estos dos componentes son solo capacitaciones. Y este componente es infraestructura. Miren, el componente termina en marzo, ¿no es cierto? En el tema de riegos, por ejemplo, si tú les quieres capacitar para este manejo del riego tecnificado, o sea, tú les vas a enseñar cómo utilizar, ¿no? Digamos, el sistema de aspersión. ¿Qué necesitas para esa capacitación? ¿Necesitas que la infraestructura ya esté terminada o no? ¿O le puedes dar a media digamos, ejecución? Los puedes capacitar, porque esto es netamente práctico. A ver, ¿qué cree el grupo? Sí, profesor, debería estar ya la infraestructura dada para luego mostrándoles, no capacitarles. Correcto, todo práctico, ¿ya? Entonces, eso sería lo único que hay que corregir acá. O sea, por ejemplo, tus capacitaciones deben terminar cuando ya hayas tú entregado la infraestructura, cuando ya esté operativa y en funcionamiento. Ya, y eso es por criterio, ¿no? Si no, ¿cómo les enseñas? Ya, entonces, eso habría que corregirlo, por favor. Y la idea es que el grupo también tiene que hacer una comparación de estas fechas que ustedes están poniendo con lo que, digamos, estaba acá, ¿no? En este estudio de preinversión, ¿ya? Entonces acá, igual. A ver, ¿qué más? En el tema del presupuesto, igual, ¿no? Por componentes. Inclusive acá faltaría uno, por favor, que debería ser el total de la inversión, ¿ya?
Gestión del proyecto, expediente técnico. Y acá, ¿no? Debería haber una columnita más, hay que incluirle para saber cuánto es el total de toda la inversión. ¿Ya? Porque acá, claro, está por componentes. Entiendo que el primero es 3 millones, el segundo es 41.000, 27.000. Y bueno, después hay los costos indirectos, pero debería haber el total, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Ya? Esos, bueno, son detalles, pero es importante para manejar un global, ¿no? Entonces, acá. A ver, en la gobernabilidad, ¿qué han puesto? En las sugerencias, la unidad orgánica, la gerencia, ya, la oficina de supervisión. Ya, acá lo que faltaría, a ver, ampliaciones. A ver, por ejemplo, si yo les preguntaría al grupo, ¿en cuánto tiempo, si yo quisiera pedir una ampliación de presupuesto, en cuánto tiempo me responde? ¿Y por qué oficinas va? Sí, profesor, según el cronograma que buscamos, la ampliación de presupuesto partía a partir de la gerencia de obras, luego pasaba a la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano, luego a la gerencia municipal, a la oficina de supervisión de proyectos y luego a la secretaría general y posteriormente a la alcaldía. Ya, ¿y eso en cuánto tiempo, digamos, nos responderían si quisiéramos pedir una ampliación? Acerca del tiempo, profesor, no encontramos información así exacta. Ya, o sea, o por lo menos, bueno, si no hay, y eso, por ejemplo, les cuento que todas las instituciones deberían manejar, eso se llama el MAPRO, el Manual de Procedimientos Administrativos Internos. Y eso debería ser un documento que todos pueden ver, porque si no, imagínense, si no hay tiempo, o sea, cada uno nos va a responder en el tiempo que quiere. Entonces, eso también es importante, ¿no? Pero acá en el grupo lo que faltaría, está bien que hayan definido cada oficina. Acá podrían, debajo de cada eso, hacer como una pequeña, una secuencia, ¿no? ¿Por qué oficinas pasa? Y un aproximado del tiempo. Ya no les voy a exigir tampoco el tiempo exacto, pero un aproximado y la secuencia de por qué oficinas pasa. ¿Para qué la secuencia? Imagínense que yo solicito una ampliación de presupuesto y lo solicito hace 3 semanas y no tengo respuesta. Entonces tengo que hacerle un seguimiento. Y para hacerle un seguimiento tengo que saber por qué oficinas va o no. Para ir a cada oficina, un favor, ha venido acá con un documento con este cargo. Allá no se ha ido al otro. Entonces yo mismo tengo que saber toda esa secuencia. Tengo que tener esa secuencia de manera clara, ¿ya? Por favor, el grupo eso lo genera, ¿ya? Para la siguiente clase. Y bueno, equipo del proyecto, eso se queda. A ver, vamos con el grupo, a ver, 6. Ya. Entonces, esto es, a ver, mejoramiento y ampliación de los servicios de la institución educativa mixta, Máximo San Román en Calca. Entonces, adecuada prestación de servicios. Se encuentra ubicado, está bien, bueno. A ver, se trata de un proyecto que busca brindar adecuada prestación de servicios a los alumnos cuya finalidad es cerrar una brecha sentida por los educandos que no cuentan con los adecuados servicios. Ya. Pues acá, por ejemplo, básico, ¿no? Una descripción, el número de alumnos, tal vez, digamos, una descripción general de infraestructura, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que les dije, puntual, ¿no? En el tema de la situación actual tiene que ser puntual, ¿no? Información, digamos, que sea relevante. Acá, digamos, no es tan relevante, ¿no? El tema de la ubicación, ¿no? De la ubicación, la altitud. O sea, no es tan relevante. Lo que sí nos interesa, digamos, a mí me interesaría saber número de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes son? ¿Cuál es tu infraestructura actual que tienes ahora? ¿Cuál es la infraestructura, digamos, que después pretendes con el alcance del proyecto? ¿Está bien? En los componentes son 3: adecuada infraestructura, adecuado mobiliario, capacitación plena docente. Cuando hablamos en la adecuada infraestructura, en acá también, ¿no? De manera clara, ¿qué es lo que buscas? Un menor riesgo de integridad física de alumnos y docentes, está bien, pero ¿cuántos son los ambientes que vas a construir? ¿Vas a demoler? ¿No vas a demoler? ¿Vas a refaccionar? ¿No vas a refaccionar? Acá es un mejoramiento y ampliación. ¿Mejoramiento qué quiere decir?
que algunos ambientes se van a respetar. Ampliación, ¿qué quiere decir? Que vas a construir nuevos ambientes. ¿Cuántos de estos vas a mejorar de estos ambientes actuales? ¿Cuántos vas a mejorar? ¿Y cuántos vas a construir, ¿no? ¿Cuántos van a ser nuevos? Eso debe estar en todo tu alcance. Equipamiento inmobiliario, ¿no? No es necesario, tal vez digamos que te complicas, ¿no? Imagínate, 10 carpetas para primera, secundaria, un escritorio, un estante, o sea, imposible, ¿no? Puedes poner, a nivel de primaria y secundaria, se va a poner 3.800, no sé, equipos. En mobiliario, no sé, en global puedes poner, ¿no? Pero hay que poner un número que podamos medir, ¿no? Entonces, eso también, por favor. En el tema de capacitación, igual. ¿En qué son las capacitaciones, no? Actualizados enfoques educativos. ¿Cuántas capacitaciones? ¿Ya? En los cronogramas e hitos, igual, ¿no? Habría que un poquito más ordenado, por favor. Y esto es lo que debería ir arriba, ¿no? Miren, acá el bloque 1, ¿no? ¿Cuántos depósitos, no? Zoom. A ver, ¿dónde está el grupo de... ¿Mónica está? Sí, profesor. Mónica, bueno, a ver, ¿qué es Zoom? ¿O alguien del grupo? ¿Está Emerson? Sí, profesor. Ya, ¿qué es? A ver, Emerson, ¿qué es Zoom? Es la suma, profesor, o el total. Algo así. Emerson, no te hagas, ¿ah? Me estás cochineando, creo. Cuando lean su proyecto, por favor. Profesor, no. Pensé que era... Profesor, es una oficina. Sala de uso múltiples. Sí, es una oficina. Ya, pero o sea, el nombre exacto es sala de uso múltiples. Entonces, por favor, cada uno que cuando ponga en su proyecto tiene que saber lo que pone, ¿no? Se supone que ya o sea, estos proyectos tienen que leerlos, definitivamente, ¿no? Para que sepan lo que están poniendo. ¿Y Emerson? A la siguiente. Profesor. Pues denle una leída, ¿no? Siempre. O sea, y lo que pongan tienen que saber, pues, ¿no? O sea, no van a copiar, pegar, no tienen que saber qué es lo que ponen. Ya, entonces, miren, esto debería estar acá en su alcance. Y acá está perfecto, ¿no? Miren, la construcción, ¿cuántos? En el nivel 1 va a haber secretaría, va a haber dirección, va a haber biblioteca, perfecto, pero eso va en el alcance. Acá lo único que va en el cronograma es el componente y las fechas. Cuándo inicia y cuándo termina. ¿Ya? Es que, profesor, lo hicimos así porque le entendimos de esa manera cuando explicó. Son los únicos. Creíamos que el del alcance se tenía que poner de forma genérica y en ahí de forma específica. Miren, es perfecto acá, ¿no? Inclusive, acá en el mobiliario, más adelante hay que definirlo, ¿no? En este mobiliario, de estos 66, cuánto es para primaria, si es para secundaria, cuánto es para secretaría, o sea, más adelante, pero lo vamos a ver, ¿no? Y acá las capacitaciones, perfecto, ¿no? Adecuado conocimiento, talleres 3, está bien. Entonces, acá 4. A ver, un ratito, A ver, estas fechas, ¿de dónde pusieron? Profesor, esas fechas está de acuerdo a la matriz de resultado que hicimos, ya que usted nos indicó que debemos hacer según nuestra lógica, porque en el seguimiento de inversiones está todos los componentes inician la misma fecha y terminan la misma fecha, son todos los componentes. Y lo modificamos así según nuestro criterio y también de lo que estuvimos leyendo el proyecto de ejecución. Ya, acá por ejemplo, miren, a ver, una cosita acá. Miren, el componente 1, bueno, inicia el 2018, el 2020, pero, a ver, ¿y por qué, por ejemplo, de lo que termina en marzo del 2020, continúa el proyecto en octubre del 2021? Profesor, justamente en esa parte nosotros pensamos que se paró la obra por el tema de COVID, ya que en todo ese tiempo no había un monto de evaluado en todo el proyecto, por eso supusimos que fue eso. Ay. Sí, profesor, no había devengado. Sí. Ya. Listo. Entonces, ya, perfecto, está bien, ¿no? Entonces, esto por favor hay que corregirlo, ¿ya? Hay que ordenarlo, ¿no? En realidad, está bien esto de acá, las capacitaciones. Ya. Y a ver, en el presupuesto, ya el costo total es 2 millones.
Igual, y solo hay estos otros dos costos, expediente técnico, supervisión, no hay liquidación. No, profesor. Justamente la liquidación es donde no hay datos. Acá no se presenta la liquidación, incluso el presupuesto total que han gastado aún es menor a lo que se había presupuestado antes. Ya, porque, o sea, por leyes todos los proyectos tienen que tener liquidación, o sea, la liquidación es el cierre, digamos, contable y financiero que se hace del proyecto. Y me parece raro que no tenga porque eso es, digamos, por ley, ¿no? Entonces, necesito, a ver, revísenlo, por favor, ¿no? Profesor, lo revisamos todo el proyecto, no tiene, en todos aparece 00. No sé por qué, profesor. Ya. A ver, y en la estructura, me parece que el residente de obra remite un informe al gerente de infraestructura. Ya. A ver, el residente de la obra remite un informe al gerente de infraestructura y desarrollo urbano. ¿Quién ejecuta este proyecto? Él es La municipalidad de Calca, profesor. Y de ahí de desarrollo urbano, ¿qué pasa? Profesor, tengo duda ahí. Hay dos, profesor. En ese caso, lo que es el residente de obra, que es el ingeniero, no me acuerdo su nombre, él es el que da el informe al gerente de infraestructura y desarrollo urbano. Pero hay otro que también, el que es el... ¿Dónde está el expediente? Hay otro que es encargado también, el supervisor de obra, también que emite también de frente al jefe de oficina de supervisión y liquidación. Ahí es donde me estoy confundiendo, profesor. Les explico ya. Cuando se ejecuta un proyecto, hay un residente de obra y un supervisor de obra. El residente es el que se encarga de ejecutar el proyecto de acuerdo al expediente técnico, tal cual como está el expediente. Si el expediente está mal hecho y dice, acá tiene que pasar por acá la tubería, el residente tendría que hacer caso al expediente, ¿no? Ahora, y el supervisor es el que revisa, o el que, como su nombre dice, no supervisa que este residente cumpla con todo lo que está en el expediente. Cuando se hace una modificación, tiene que ir de la mano primero el residente y después el supervisor tiene que dar el visto bueno. ¿Ya? Estos dos profesionales siempre van de la mano. No pueden hacer cada uno por su lado. Entonces, primero hace el residente, después va donde el supervisor y el supervisor con el visto bueno recién manda a la oficina para solicitar este presupuesto. ¿Correcto? Sí, profesor, trate de todo lo posible, profesor, de entender. Ahora, o sea, y esto es también un poco de criterio, ¿no? ¿Quiénes manejan los presupuestos en las municipalidades? ¿Quiénes creen? La oficina de presupuesto, ¿no? Contabilidad y presupuesto. Entonces mi pregunta es, ¿y qué hace ese documento que tú le envías en desarrollo urbano? Profesor, al nombre de esto, ¿cómo se llama? A la oficina de gerente de infraestructura y desarrollo urbano. Ah, ya. Ajá. Es una sola. Sí, pero una sola es, profesor, y desarrollo urbano, el nombre del esto. Ajá. Ya, el residente emite un informe al gerente de infraestructura. El jefe de la oficina de supervisión remite el expediente al gerente de infraestructura y desarrollo. Ya. ¿Ya está evaluado? Y tiene... Entonces, ya, mira, primero, claro, el residente envía al gerente diciendo se va a ampliar. Si este gerente lo deriva al de supervisión. Sí. Y el de supervisión revisa y dice, ya, ¿sabes qué? Si está sustentado tu presupuesto. O también el de supervisión puede decir, ¿sabes qué? No, tu presupuesto no está sustentado, tu ampliación no va. Entonces, en este supuesto, sí dice que sí está hecho el presupuesto, sí, digamos, va la ampliación, entonces, este supervisor lo vuelve a derivar al gerente, y este gerente... Otra vez, con la aprobación, digamos, le envía, ¿no? Lo vuelve a enviar, pero acá está, mire, a esta oficina de planeamiento y presupuesto. Finalmente, la alcaldía, profesor, para emitir resolución. Y después, o sea, primero, la oficina de planeamiento y presupuesto dice sí hay presupuesto, y le asigna, ¿no? Porque también puede decir no hay presupuesto. Son etapas diferentes, ¿no? Entonces, el presupuesto dice, ¿sabes qué? Si hay presupuesto, sí tenemos, te vamos a asignar, y con resolución va donde el alcalde. Entonces, perfecto, ¿no? Acá está bien. Inclusive acá, lo único que les pediría es tiempos, ¿no? ¿En cuánto tiempo más? Está muy complicado, profesor, para averiguar. Ya, es un aproximado, ¿no? Aproximados, pero ya, está bien. O sea, se dan cuenta, miren, ya se tiene claro cuál es
cuál es esa ruta, ¿no? Entonces, imagínense ahora cuando cualquiera, vamos a suponer, sale uno y Emerson entra como gerente, entonces ya lo tiene acá claro. Ah, esta es la ruta, ¿ya? Entonces está bien. Listo. A ver, vamos al otro grupo más. Y a los otros igual termino, si no nos va a alcanzar el tiempo, igual yo hoy día mismo lo termino de revisar y voy a subir hoy día mismo esas notas ya al Classroom, por favor. Y para el día viernes, revisen cuáles son sus involucrados, ¿no? De cada proyecto. Cada proyecto, si se dan cuenta, es un mundo diferente, ¿no? Entonces, cada proyecto, es más, en un proyecto, digamos, los papás no pueden ser conflictivos. Vamos a suponer un proyecto de colegios. Vamos a suponer que, a ver, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Yo hice un proyecto en Marcapata, que ahí la gente, o sea, un proyecto de riego hice, y la gente, o sea, todos colaboradores, ¿eh? La misma gente, o sea, pucha, venía, le decía, ¿sabes qué? Hay que hacer levantamiento topográfico, y todos te apoyan. O sea, yo le decía, necesito 4 personas, venían 5, 6, o sea, todos con buena gente. De ahí me fui en otro sector, hice otro proyecto de riego, y le dije, necesito 4 personas, y me decía la gente, ¿sabes qué? Te vamos a cobrar, pero lo vamos a cobrar porque no tenemos tiempo. Pucha, lo que en un lugar, digamos, terminamos de trabajar y la gente bien amable venía con su cuisito, venía con su comidita, ¿sí? En otro sector, la gente me quería cobrar y es más, ni agua me daban. Entonces, el mismo comportamiento de los involucrados en cada proyecto es diferente, ¿ya? Entonces, eso vayan revisando cada uno en sus proyectos, ¿no? Y en acá lo encuentran, por ejemplo, en este. Este es un saneamiento. Y acá, miren, antes de formulación, miren, involucrados del PIB. En todos los proyectos están. Este es digamos, el esquema. Formulación, y antes de la formulación, donde está el objetivo del proyecto, el árbol de problemas, árbol de objetivos, siempre están los involucrados. Entonces, ahí tienen ya como referencia todos para revisarlo, ya para la siguiente clase. A ver, en acá, ¿qué proyecto es? Mejoramiento de ampliación del sistema de agua potable, localidad de Yusco y Chumbivilcas. Disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas. Ya, perfecto. Situación actual. La situación actual, a ver, vamos a ver. Acá, 13. Acá nos quedamos. En la situación actual, de un total de 318 usuarios. De estos, 106 no cuentan con conexión. Perfecto. Igual acá, de un total de 300, 181 no cuentan. Entonces, esa es la situación actual, ¿no? Perfecto. Es más, miren, o sea, tiene que haber coherencia también en, digamos, toda la estructura del proyecto. Por un lado, ¿qué queremos hacer? Mejoramiento de ampliación del sistema de agua potable y desagüe, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Disminuir la incidencia de enfermedades. Entonces, acá también sería bueno y esto no está en los proyectos porque no hay esta información, pero si hablamos del objetivo de disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas, debería estar, ¿no? En el proyecto. Eso el grupo también tiene que incluir, ¿no? Incluir, digamos, el porcentaje, ¿no? ¿Cuántos niños tienen estas enfermedades? Ahora, ¿no? Y con el proyecto se va a reducir, se va a incrementar, entonces nos sirve eso para medir, ¿no? Esos resultados, ¿ya? Entonces, ahí está bien. Ya, eso por favor tienen que incluirle, ¿ya? Entonces, pero en el caso de los proyectos no hay, yo estoy seguro que no hay, pero el grupo como tarea tiene que buscar datos, ¿no? Puede encontrar datos del MINSA. Entonces eso como tarea. Yo estoy seguro que en el grupo tal vez no hay, o bueno, si hay, lo incluyen. Y eso, por favor, respecto a su objetivo, ¿no? También tiene que estar importante. A ver, alcance el proyecto, no tiene. En los componentes, sistema de agua, desagüe, capacitación. Ya empieza, en septiembre, termina en 2018. Igual acá, ¿no? Bueno, igual acá habría que definir, ¿no? El tema de las fechas, ¿no? Se supone que esta capacitación tiene que ser cuando ya se haya entregado todo este sistema, ¿no? Si les vas a hacer una capacitación en manejo de alimentos para que no tengan, digamos, estas enfermedades, ¿cómo les vas a enseñar a lavarse las manos, a lavar los alimentos si no tienen el sistema de agua y desagüe listo?
Ya, eso hay que corregirlo, por favor. Pero bueno. El tema del presupuesto del proyecto, ya. Bueno, está bien. Gestión, ¿no? El proyecto es 6 millones. En el tema de la estructura de gobernabilidad, bueno, acá sí tienen que corregir. Creo ya hemos hablado de varios grupos, ¿no? Entonces acá ya tiene su nota. El grupo 4, el último grupo. No ha hecho nada, creo. Ya. Entonces, bueno, acá nos quedamos. Miren, chicos, en el tema de notas, por favor, a todos los grupos, o sea, no hay excusa porque se les ha dado, creo, a todos el tiempo suficiente, ¿no? Son 2 semanas, ya está esta constitución, no sé, ¿en cuánto tiempo se podrá hacer? Máximo 1 hora, ¿no? Tampoco es un trabajo complicado que les da. Entonces, por favor, en las notas, sí, al final, miren, son trabajos simples que les estoy dando, no es tampoco complicar ni con la idea de jalar, ¿no? Pero al final ustedes mismos se ponen las notas, ¿no? Si hacen un buen trabajo, yo no tengo ningún problema en poner 20. Si no presentan el trabajo, yo también no tengo ningún problema en poner 0. Al final las notas se las ponen ustedes, ¿no? Si alguien aprueba con 20, o sea, yo no tengo problema, se los pongo el 20. Si alguien va a jalar con 0, 0, también, ¿no? O sea, lastimosamente yo tampoco no voy a inventarme ninguna nota, ni tampoco voy a estar buscando ahí excusas. Si alguien necesita un 20 en su promedio, lo tiene, ¿no? Y presenta todo, tiene ahí el 20. Yo no soy de esas personas, ¿ya? Entonces, por favor, las notas ustedes se las ponen. Ahí nos quedamos, por favor, y nos vemos el día viernes, ¿ya? Hasta el día viernes. Hasta el viernes, profesor. Hasta el viernes, profesor. Profesor, disculpe, una consulta. Para el viernes tenemos que revisar matriz de involucrados y corregir nuestro acta de constitución, ¿verdad? Sí, la acta de constitución ya deben estar corrigiéndola y su matriz de involucrados, por favor. Revísenlo para el viernes, ¿ya? Hasta el viernes. Ya, profe, Profesor, gracias. profesor, disculpe. Sí, Jacqueline. Profesor, del grupo 4 sí está en la carpeta. Sí lo hicimos. ¿Dónde, Jacqueline?